Silva, bienvenido, querido. Muy bien, ¿cómo Mirá, estás? mirá. Hola Susi, hola Cris, Ah. ¿cómo están? Bueno, Tremendo, tremendo, Mirá, tremendo. mirá cómo te recibimos. Al tipo lo vemos, es tremendo, es tremendo. Ávido de escucharte, feliz de poder hacerlo. Bueno, la verdad que en el Igualmente. programa anterior, en el bloque que empezó, te felicito por el copete, no esperaba menos, de presentación, una maravilla, el tipo con eso la tiene muy Gracias, clara. Sí, totalmente. ¿Te acordás que cómo dejamos el último programa con la expectativa que hablamos del tema electoral y qué pasará? ¿Qué pasará? De Bueno, lo que creo- pasó, ¿qué podemos decir para irnos a otro tema después? ¿Qué podemos Bien. decir? Comienza otro mes, octubre, o sea, se vienen las próximas elecciones que tenemos las legislativas nacionales, pero sin embargo, como decíamos en el programa anterior, la expectativa sobre la elección provincial tenía que ver con muchos factores que pueden ocurrir justamente en el reacomodamiento del peronismo, del panperonismo, ¿no? Con obviamente las discusiones internas y por supuesto un gobierno que tomó una decisión equivocada desde mi punto de vista de nacionalizar esa elección provincial, porque obviamente sobre una expectativa inicial que iban a tener mejores números de lo que finalmente sacaron, que tampoco fueron malos, pero sí, por supuesto, fue arrollador el resultado para el peronismo, pero no desde el punto de vista de la cantidad de votos obtenidos, porque más o menos fueron los mismos o más o menos la misma proporción respecto de las elecciones anteriores, inclusive con un padrón ampliado, porque para esta elección había 2 millones más de electores. Lo que realmente fue la estrella fue la falta de participación en niveles en los cuales la provincia no estaba acostumbrada, ¿no? Porque la participación electoral estuvo en torno al 60%, cuando generalmente la provincia de Buenos Aires ronda más cercano al 70, 70 y pico de piso. Y eso se notó por supuesto, hubo marcadamente un desencanto del electorado oficialista, o por lo menos los que acompañaron al presidente Javier Milei en ese balotaje de 2023, y posiblemente o presumiblemente tenía que ver justamente con aquel espacio que fue básicamente acompañante de esa elección entre Massa y Javier Milei. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de lo que fue la lógica del gobierno, del oficialismo, buscaron darle un tono más propio, ¿no? Más violeta. Y quizás esa búsqueda de la identidad absoluta dejó a mucha gente afuera, ¿no? Y también venimos con distintas elecciones provinciales que han marcado justamente esa diferencia en la representación, o por lo menos en la participación electoral, con pisos bastante complicados. Lo hemos mencionado ya unos meses atrás en otros cafecitos, que lo que venía siendo preocupante era la baja participación general. Y esto es una alerta roja para la ciudadanía y lo que nosotros representamos, porque está diciendo concretamente, che, no me gusta lo que está pasando en la política, no me representa esta mirada Nadie o la lo otra. representa. Claro, y eso termina siendo contraproducente, porque justamente al no estar representada cabalmente la ciudadanía, por lo menos en lo que es una distribución electoral que pueda ser representada por escaños en el Congreso, termina afectando la legitimidad y la percepción de la legitimidad, tanto de los gobiernos locales, provinciales y nacional, como justamente lo que pasa con la identidad de esos electores, ¿no? Del electorado. Y esto que viene ahora, justamente cerrando lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y entendiendo un poco que lo que venía ocurriendo en términos económicos era que se vino desacelerando la economía, con quizás las primeras luces de alerta en mayo pasado, con esta cuestión que, si bien el gobierno está ganando la batalla de la inflación y demostrando que a puro recorte de lo que justamente significa el gasto electoral, el gasto fiscal y por supuesto la emisión monetaria, pagando todas las canillas de emisión y tratando de sanear la ruta del Banco Central, la hoja de ruta del Banco Central, con lo que fue justamente un cambio en las expectativas. Lo que tenía que sacar por delante era básicamente llevar esa macro ordenada, o en vías de ordenarse, a una micro que pudiera permitir que la gente percibiera que había mayor movimiento, ¿no? Movimiento comercial, industrial, etc. Si bien hay muchos sectores de la economía que están en una dinámica de crecimiento, porque la verdad que hay crecimiento respecto de los años anteriores, no así en algunos sectores que son muy propios de la dinámica local en los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí es donde se pudo ver un análisis posterior a elecciones, donde aquellos municipios donde hay mucha participación industrial, de la construcción, es donde más brecha hubo entre el oficialismo
provincial, es decir, Fuerza Patria, versus la Libertad Avanza. Y esto obviamente está demostrando que necesita el gobierno pegar un volantazo, por lo menos en aquellas cosas donde pueda acelerar esta baja en cuanto a bajar de la macro a la micro la realidad social, en donde pueda mostrarse justamente una reactivación de las economías locales, ¿no? Y esto es la consecuencia de ese resultado, en la cual hubo mucha gente que no se sentía conforme y prefirió no ir a votar. Por eso decimos, ¿no? El electorado de Fuerza Patria se presentó, estuvo presente, hubo una falla en la fiscalización masiva, básicamente para la parte de la Libertad Avanza, no hubo cobertura en las mesas y también hubo mucho ausentismo de autoridades de mesa. Esto es un problema que siempre nosotros indicamos como algo crítico que debe rectificarse, por lo menos desde la justicia electoral, y ver de qué manera podemos asegurar que cada mesa esté representada por las personas y las autoridades que puedan defender la verdadera soberanía popular, es decir, la voluntad de todos los electores, y que no haya ninguna sospecha o que no haya esta cuestión del déficit siempre de poder controlarlo, ¿no? Eso volvió a ocurrir y hay que evitarlo en octubre. Pablo, para cerrar el tema político y electoral con octubre, lo que va a venir, ¿cómo la ves la modalidad de la votación en cuanto a la boleta, a la lista única, respecto esperan, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en este distrito, ya la Cámara Electoral ha alertado de una posible complejidad, o sea, de tener la posibilidad de tener muchísimos votos blancos o nulos, no por querer adrede hacerlo por parte del electorado, sino por impericia de resultarle complejo a algunas personas. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es así? ¿Hay un riesgo cierto? Siempre que hay un cambio del sistema de votación, es importante que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar y qué es lo que tiene que hacer. Los spots que han salido son bastante sencillos, y la realidad es que en la boleta, como tenemos solamente 2 categorías a votar, una categoría que obviamente es la que tiene que ver justamente con el nivel diputados, ¿sí?, y senadores, en el caso de los distritos que se eligen senadores. Recuerden que siempre en la renovación legislativa, por cada periodo de elecciones, se renueva de a tercios el Senado. Por lo tanto, hay 8 provincias que tienen elecciones a senadores, mientras hay otras 16 que no. Entonces, aquellos que tienen la categoría senadores tienen que marcar una X más, ¿no? Después están obviamente lo que tiene que ver con los diputados, y eso básicamente es lo que puede ser como complejo, que son 2 cruces que hay que marcar en cada distrito, ¿no? Y pero esto, es cierto que está sentido, explicado y que es práctico, es cierto que está explicado, que se explica fácil, o sea, si hay voluntad de explicarlo, se puede comprender fácil, no es tan complejo. Es un esfuerzo de la ciudadanía y es un esfuerzo de los partidos políticos poder comunicar esto, no solamente de las instituciones de la República. Obviamente estamos hablando de la justicia electoral, que es quien tiene que obviamente hacer la comunicación con la Cámara Nacional Electoral, y por supuesto luego reforzarlo cada jugador. Me pareció muy bueno, sin hacer colores, me pareció muy bueno que vi mesas en la ciudad de distintos partidos que ya arrancaron y que ponen la boleta y dicen así es como hay que votar. Está bien. En gigantografía, me parece que eso es un aporte interesante más allá del color de quien lo hiciera, ¿no? Sí, total. Y ojo, eso no quita que haya un porcentaje del electorado que no presta atención a nada. Claro, que simplemente vaya eso es inmanejable. Y claro, es un problema de lo que siempre venimos reclamando, y por eso hablamos de construir ciudadanía, ¿no? Aquellos que por ahí miran a la política como un problema, entonces no le prestan atención y probablemente lleguen al día de la elección y crean que tienen que ir con la boleta partidaria. Seguramente va a pasar. Y en la economía, y si nos vamos a la economía, Esperá que te redondeo con esto que dijiste vos, que está bueno el tema del sistema de votación, como pasó en Córdoba y como pasó en Santa Fe, que son sistemas distintos, pero en definitiva vamos a una boleta única. Hubo un proceso de aprendizaje en el cual al principio hubo algunas fallas, se fueron rectificando unos procesos, pero esta boleta única nacional ya tiene esos aprendizajes incorporados. Claro. Eso es lo bueno. Claro. ¿No? O sea, en este sentido, probablemente puede haber alguno que otro que se olvide hacer la cruz en las 2 y quede con el voto. No va a ser algo que va a estar muy por los márgenes que no están calculados, digamos, no están previstos. Tal cual. Bueno, y ahora vamos a la economía, que me parece interesante que lo planteemos por lo menos en una visión más genérica, y por supuesto con lo que pasó en las últimas semanas de septiembre, que hubo una turbulencia
Importante. cambiaria muy importante, ¿no? O sea, en un momento se fue el dólar al techo de la banda, hubo mucha venta de posiciones de los bonos y por eso subió el riesgo país. Todo ante justamente el riesgo electoral, ¿no? O sea, una cuestión de también, insisto, yo creo que el problema del gobierno fue político, había un problema político que tenía que ver con ese mix entre varias cosas, ¿no? Por un lado, los audios que aparecieron justamente de la cuestión de el Audiogate con Españolo, con el tema de Andis y demás, y la sospecha de corrupción que llegaban directamente al corazón de la Libertad Avanza en el caso de Karina Milei, con Lule Menem, su mano derecha, su segundo, en su rol de Secretaría General de la Presidencia, y también, por supuesto, lo vinculado quizás al clan Menem con distintas cuestiones que venían empezando a enlazarse sobre estas cuestiones, ¿no? La droguería suizo-argentina, todo el tema de los contratos y demás, que por supuesto generó mucha turbulencia, mucho ruido y mucha preocupación en el votante adherente de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Por justamente esa promesa del oficialismo de venir a cambiar, anticasta y toda la historia, y medio que no coincidía, ¿no? Entonces eso generó ese ruido político, y también obviamente dentro del gobierno hay tironeos por inexperiencia, quizás por poco tiempo de rodaje en la arena política, y por supuesto también visiones distintas, y también composiciones de los grupos que integran a la Libertad Avanza, que ya sabemos que es una conformación nueva, y había mucho componente del joven que venía de las redes sociales, sin penetración territorial, sin conocimiento territorial, y que el gobierno en su pragmatismo real como un populismo de derecha, que es concretamente, ¿no? Y entendiendo cómo el populismo de izquierda, o el populismo del panperonismo, también trabaja en la territorialidad, salieron a buscar esa territorialidad prestada, comprada, adquirida por un mecanismo de lo que sería el partido del Estado, ¿no? Ese que obviamente da lugares en las listas, da lugares en los cargos y de alguna manera va haciendo su propia recaudación. Situaciones que son absolutamente reprochables de nuestra visión de lo que debería ser la política idealizada, pero en concreto lo que ha pasado con esta cuestión de lo que afectó al gobierno y generó ese ruido político, se trasladó al ruido económico. O sea, la expectativa juega Sí. e incide en la economía, directamente. Y por esta cuestión, que hay dos temas críticos, ¿no? Que son el nivel del conocimiento del ciudadano respecto de lo que significa sanear la macroeconomía, y temas que son muy técnicos respecto de lo que ocurre en la micro, es decir, lo que le pasa todos los días. Ahora digo, ahí, obviamente, pregunto algo, te interrumpo para hacerte una pregunta concreta. ¿Se puede teorizar y practicar la macro sin tener en cuenta la micro sin tener en cuenta la macro? ¿O la economía indefectiblemente es una ciencia en la cual hay que tener una interrelación entre esos dos estamentos de la economía? O sea, ¿puede ser solo la macro o solo la micro? No, de ninguna manera. A ver, si no se sanea la macro, que básicamente es el gran problema de Argentina en los últimos 100 años, ¿no? Porque vivir con déficit fiscal, emitir moneda, destruir la moneda, sumarle 13 ceros, vivir obviamente prestado, es insostenible. El país más defolteador del mundo, no cumpliendo con sus compromisos, o sea, es inmanejable, esa receta no va más. Entonces, la receta que trae justamente el oficialismo es: tenemos que ordenar las cuentas, tenemos que vivir con lo que recaudamos, buscar la manera de que se gaste de la manera equilibrada en todos los lugares que tiene que estar el Estado, y donde no tiene que estar el Estado o donde el gasto del Estado no es eficiente, que lo esté. Ese es el planteo general. Después hay matices, ¿no? Situaciones en las cuales se generan tensiones, porque como la manta es cortísima y venimos de 15 puntos del PBI de déficit, ¿no? Entre 10 del Banco Central y 5 de la cuenta corriente, que era dramático, estábamos hablando de una hiper, era lógico que iba a tener este conflicto al ordenamiento de la macro, que se iba a enfriar la economía. Sin embargo, no pasó realmente eso en un plano absoluto. Sí, obviamente que hubo sectores de la economía que se han visto hundidos, y problemas que en algunos sectores eran muy complejos y que todavía no se resolvieron o que están en vía de resolución. Pero ahora, yendo a lo que vos decís, y en concreto se espera siempre que si vos ordenás la macro y por lo menos vas liberando las fuerzas económicas para que empiece a generar mayor cantidad de flujo de negocios y aumente la capacidad de negocios que puedan implicar tomar a las personas, generar nuevos emprendimientos, que la gente pueda salir con nuevos negocios. Eso es lo que uno esperaba que sucediera. ¿Por qué no sucede? Porque todavía no se transformaron las situaciones que ocurren para que
el sistema productivo no arranque, que es básicamente una transformación del sistema tributario, una transformación de las leyes laborales, que eso es básicamente una demanda que no se puede resolver si no se cambia el Congreso, porque hay muchos que no quieren hacer ese cambio, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo quiere hacer y sin embargo saben que no se puede hacer si no cambian estas expectativas y no hay un espaldarazo, por lo menos no hay una recomposición en el Congreso donde se puede debatir esto, porque a veces hay discusiones que ni se pueden debatir. ¿Por qué voy a esto? Sí, Zorrolo. Por lo que pasó justamente hacia fines del mes de septiembre cuando apareció el secretario del Tesoro, que ya lo había dicho a principio de año, cuando vino acá, cuando se levantó el cepo parcialmente y vino justamente a dar presencia al gobierno, el secretario de Estado, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos, diciendo, vamos a hacer lo que sea necesario, whatever it takes, para sostener justamente lo que necesita el gobierno, que es seguir con la senda del superávit fiscal, ordenar la macroeconomía, ordenar la microeconomía y recuperar la senda de crecimiento. Es básicamente lo que dijo Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, para darle un espaldarazo al gobierno que despejó todos los ruidos que podían existir a nivel mercado. ¿Por qué? Porque lo que estaba olfateando el mercado es que no estaba atesorando reservas el Congreso, el gobierno, y eso significaba que los vencimientos del año próximo, al no poder acceder a los mercados de crédito, no iban a poder responder. ¿Y qué iban a tener que hacer? Iban a tener que o defoltear o ver cómo encontraban la manera de ahorrar mucho más. O sí, emisión de deuda porque ahorro ya no se puede hacer más. Bueno, ¿qué fue lo que significó con eso que hizo Bessent y el gobierno de Trump? Básicamente lo siguiente. Nosotros vamos a cubrir esos vencimientos, es decir, rolear la deuda, cambiar esa deuda de bonos por un montón de maneras que pueden suceder. Puede ser o por swap de monedas con Estados Unidos, como tenemos con China, lo mismo. Pueden comprar deuda, ¿sí? Pueden canjear, o directamente un préstamo directo al Tesoro que se hace para cancelar esa deuda el año próximo. Eso es lo que despejó todos los ruidos que había en el mercado. Y eso hizo que se desplomara el riesgo país de vuelta, que se recuperaran los bonos del Tesoro, los bonos argentinos soberanos, y también las acciones de las empresas. Esto por lo menos tranquilizó la cuestión fiscal cambiaria, ¿sí? Lo que ahora necesita el gobierno es ordenar su tropa y ordenar el quilombo político, porque si no ordena el escenario político, el escenario electoral puede ser adverso. La realidad es que si el gobierno supera esta instancia, por lo menos en un equilibrio de fuerzas, y empieza a negociar con los gobernadores, que por eso rehabilitó el Ministerio del Interior, para poder tratar de ver cómo hace para, en el maltrato que habían sufrido los gobernadores o las promesas incumplidas que habían negociado el año pasado, que le dieron justamente la ley base y otras leyes que necesitaba el gobierno, ver si puede ordenar el camino para poder avanzar en esas reformas estructurales que necesita para aliviar la micro y que la gente pueda tener otro margen para poder tener el bolsillo distintas cuestiones que puedan permitir contratar empleados, las empresas, los emprendedores tener acceso a otros créditos y obviamente dinamizar la economía para que la gente tenga mejor... Y Pablo, digo, yo hay algo que no quiero olvidar en el camino del análisis, que es que por lo menos a mí yo no me dejo de guardar siempre las de duda respecto de las bondades de los Estados Unidos, porque sin con esto ser anti nada ni ponerme en ningún extremo, sí, la historia argentina nos ha demostrado que muchos no nos han ayudado casi nunca y que en todas las veces que nos han querido salvar aparentemente, finalmente muy bien no nos fue. Digo, yo me guardo, me permito esa reserva respecto de las bondades de sus intenciones. No por ello uno no tiene que estar claro ante el mundo en la posición, pero guarda de no confundir admiración y colonia, que es lo que manifiesta visualmente al menos, o estéticamente este gobierno, con acuerdos inteligentes, porque vos podés acordar inteligentemente, pero cuidado con las condiciones que siempre han sido después muy tristes para la Argentina, en la mayoría de los casos, y después el fondo te explica que se equivocó, pero es tarde cuando dice que se equivocó. Digo por los daños que nos ha ocasionado históricamente, distintos colores de nuestra propia administración y los Estados Unidos y el Fondo Monetario. No estoy diciendo algo que no esté probado, digo. No, lo que digo, la realidad es que lo que vos decís tiene que ver básicamente con que Argentina incumplió todo lo que se comprometió. Y cuando no pagás, no honrás los préstamos que te hacen, obviamente defaulteás. Y si defaulteás estás al horno. O sea, los que se perjudican son los argentinos, por lo que ha sucedido en el pasado. Pero yendo a lo que bien vos decís y lo que planteás, la situación en este momento es distinta desde el punto de vista geopolítico, cosa que no sucedía en los últimos, diría, 40 años.
¿Por qué? Porque Estados Unidos está cambiando el eje geopolítico de cuál es su interés. Estados Unidos tenía primero, después de la Segunda Guerra Mundial, un interés de un equilibrio, un hegemón internacional que era justamente confrontar con la Unión Soviética, y en la Guerra Fría había como una especie de escenario partido en dos, ¿no? Lo que sucedió después, básicamente, Estados Unidos tenía muy claro que tenía que seguir sosteniendo la recuperación europea, y por eso tenía un apoyo fuerte a Europa, lo que fue obviamente el Plan Marshall y todo lo que continuó después con intentar mantener lo más alejada de la cortina de hierro, hasta que finalmente la OTAN terminó avasallando todo eso con la caída del muro. Pero lo otro que pasó es que Estados Unidos tenía el foco puesto en Asia Pacífico, en China. Y hoy Estados Unidos lo que está diciendo es: yo quiero recuperar mi hegemón, o sea, la hegemonía política, pero entendiendo que lo que decía en su momento el secretario de Estado durante tantísimo tiempo y uno de los principales asesores de Estados Unidos, que era Henry Kissinger. Henry Kissinger hablaba justamente de las esferas de influencia, hablando de las grandes potencias que están al margen de todas las cuestiones que puedan funcionar ficticiamente al nivel de ONU, ¿sí? Perdón que lo diga esto, pero esto es realismo político. Claro, ¿Por qué digo esto? bueno. Porque China tiene su peso y tiene su búsqueda hegemónica en el planeta, tratando de incidir en lo que ocurre en América. Ya controló África. África la tiene básicamente propia, absolutamente controlada en casi todos los recursos, y financieramente exprime a los países de una manera violentísima, básicamente hasta obteniendo recursos soberanos increíblemente. Y por otro lado está Rusia, que Rusia obviamente está en su guerra europea con Ucrania, por su hinterland, que es su buffer zone, para evitar que no la ataquen hacia Moscú. Y todo eso lo que determinó Trump es: vamos a poner de acuerdo con Rusia, con Estados Unidos y con China, para que por lo menos tranquilicemos la situación comercial a nivel planetario. Y Estados Unidos dijo: yo me voy a concentrar en las Américas. Primero que nada, no quiero que me siga entrando droga, el fentanilo mortal que ellos tienen como gran problema, ni desde Canadá ni desde México. Pero tengo que controlar lo que pasa en el Mar Caribe con la principal narcodictadura, que es Venezuela. Por eso el Cartel de los Soles fue considerado ya hoy en Estados Unidos como un grupo terrorista, un narcodictadura, que tanto Maduro como Diosdado Cabello como Padrino López son los tres jerarcas, con un montón de gente más, que están al frente de ese cartel. Entonces Estados Unidos dijo: yo voy a controlar lo que está pasando en todo el Mar Caribe para que no me siga entrando droga. Mi objetivo hoy es eliminar las amenazas de injerencia en la América por parte de China. Por eso habló del Canal de Panamá, con el control que tiene China, las bases que podía o que había planteado sumar China en el sur del cono sur, Argentina, Chile, etc. Y también ahí Estados Unidos dijo: necesitamos unificar esto para poder ordenar el problema de que nos sigan complicando el nivel geoestratégico y geopolítico. Ahí donde Milei tuvo la cercanía con Trump antes de que ganara, para decirle: nosotros estamos con esta mirada geopolítica. Es decir, lo que le dijo es: somos socios en este cambio de paradigma que está planteando Estados Unidos. Ahí es donde se entiende por qué tanto Bessent como Trump le están dando el espaldarazo a Milei para decirle: no van a fallar, no van a poder complicarse por apenas el 1% de lo que representa el total de la deuda de Argentina para lo que significa la deuda de Estados Unidos, ¿sí? O sea, es la nada misma. Una ayuda como la que necesita Argentina para Estados Unidos es irrelevante en términos económicos, pero sin embargo para Argentina es súper importante. Y eso digo, yo me reservo que todo ese marco teórico no termine en una base nuclear en la Argentina de los Estados Unidos. Me lo reservo, me lo guardo porque no me gustaría. Pero bueno, yo tengo esa duda. Yo, Pablo, tengo siempre esa duda con Estados Unidos. No, pero es por el antiimperialismo de la gente que camina por el medio, no es por ningún extremismo. No. Y es basándome en los hechos de la historia. Pero ojalá las intenciones sean las manifestadas, que igual son intereses ajenos a nosotros, pero bueno, en tanto nosotros hagamos bien lo que tenemos que hacer adentro, nos va a ir mejor afuera, ¿no? Eso siempre. Sin duda. Igual en el mundo, en el tablero global y en el tablero de ajedrez del planeta, hay cuestiones que uno también toma decisiones en cuanto con quién quiere estar, ¿no? Claro, si la mirada occidental, es preferible estar en una mirada occidental con los valores occidentales, judío-cristianos, que con el yihadismo. Absolutamente. En eso absolutamente de acuerdo. Pero para mí nunca hay que olvidar, China, ¿no? Por encima del alineamiento, tu realidad, tus intereses, tu visión, porque el otro hace exactamente eso, sea quien sea el otro.
Y nuestra historia nos pone en un lugar bastante torpe en ese sentido. Pero bueno, la verdad, agradecido totalmente como siempre. Déjame hacerte un temita más cortito. Y tirate un cierre a lo Olivera, dale. No, quería decir una cosa que es importante, y esto es importante entenderlo. Argentina no se está endeudando. Dejó de endeudarse. No emite más, no tiene más superávit, no tiene más déficit. Y esto hace que todo lo que está haciendo de ahora en adelante es achicar el stock de deuda. Entonces, cualquier cosa que pase con lo próximo es un objetivo de postergar vencimientos a menor tasa, inclusive porque están consiguiendo en algunos casos rollover de deuda a menor costo. Entonces, las perspectivas no son malas en esos términos, es al contrario. Lo que tenemos que confiar es en fortalecer la República, desde el punto de vista de que los populismos no dominen la escena política en la discusión entre antagonismos irreconciliables, y el centro político tiene que dar justamente la discusión republicana de valorar las instituciones para que el ciudadano se involucre cada vez más en esto que es de todos. Porque el trabajo que hacemos nosotros del tercer sector tiene que ser valorado por cada ciudadano que dice, che, esto no puede ser que lo cubra el Estado porque lo podemos ayudar entre todos. Perfecto. ¿De qué manera lo hacemos? Involucrándonos, haciendo que las cosas mejoren en el término del conocimiento de lo que significa la cosa pública. Y por lo menos, por ejemplo, pedir defensor del pueblo, que Argentina no lo tiene desde el año 2009, ¿no? Ni hablar. Totalmente, ese es el compromiso que tenemos. Eso, sabés que estamos en un todo de acuerdo del Lago, respecto de lo que nosotros tenemos que hacer. San Carlos de Bariloche, República Argentina. Hotel Costa del Lago, tu experiencia inolvidable. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.